Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar otra vez sobre serpientes. Todo lo que es el estado de Chihuahua hay serpientes de todo tipo. Normalmente las que vemos son de las pequeñas, pero aún aquí en la planicie, aquí en el semidesierto, hay serpientes grandes, gigantes. Yo quiero platicarte de algo que me platicaron que vieron en la sierra. Voy a poner un video, pero antes del video, que describen el canal de Yoito. Yo quiero decirte que las serpientes gigantes existen. Chihuahua no tiene playas. Sería una mentira que yo te dijera que tenemos playas, pero Chihuahua tiene lagunas, ríos, arroyos, partes desérticas, semidesierto, aquí donde vivimos, un desierto como en Samalayuca. La Sierra Madre Occidental se compone de bosques de pino, de encino y otro tipo de árboles y de maderas finas, pero también hay mucha fauna de distinto tipo. La fauna que existe en la Sierra Madre muchas veces no es vista por el hombre, y como no es muy común que se dejen ver, la mayoría porque son de hábitos nocturnos, la otra mayoría porque la mayor parte del tiempo están escondidos, están ocultos, en reposo. Es el caso de las víboras. Mira, acá cerca de la capital de Chihuahua está una población que se llama Madera, Chihuahua. Ya estamos hablando de la Sierra Madre. Conozco personas que tienen ganado por allá. No mucho. Un amigo mío tiene como unas 40 vacas en aquel lugar. Pero aquí vive, aquí trabaja en un rancho, es mayordomo. Y eventualmente va y las visita. Por allá se las cuidan sus hermanos. Por lógica, esas vaquitas paren cada año. Pero eventualmente, igual cada año, se le pierden un becerro o dos. Esto es a cada persona, se les pierde. Pueden ser los pumas, porque el puma sí existe y a veces abate becerros, que el puma tiende más a comer el potrillo, el caballo, le gusta más que de la res, tiene un sabor más fuerte, entonces a lo mejor por eso le gusta más. Pero platicando con este hombre, se llama Joaquín, dice que en la sierra ellos vieron en varias ocasiones serpientes muy grandes, incluso una vez mataron una cuando acababa de comerse un becerro. Le pregunté yo qué tan grande podía estar esa víbora, dice que aproximadamente unos 9 metros, el color era café claro. ¿Qué tipo de víbora es? No me supo decir. Dice que fácil se puede ocultar en la sombra de cualquier mezquite o de cualquier árbol y no la ves por el camuflaje del color que tiene. Él se asustó muchísimo porque el cuerpo de la víbora, en las partes donde no estaba el becerro, estaba del ancho de una persona. Entonces dice, es un animal demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque el becerro lo trituró, le quebró los huesos con la fuerza y luego se lo comió. Llegaron cuando lo acababa de comer. Pero allá en la sierra, cuando sales a campear, siempre llevan armas. Siempre llevan armas. Te llevan su machete, iban a caballo y se llevan un buen rifle. No porque anden metidos en problemas legales, no, simple y sencillamente como defensa, porque hay muchos animales y tampoco andan queriendo acabar con los pumas, osos y todo lo que sea, no, pero si se atraviesa un venadito o un jabalí, claro que se lo llevan. Pues resulta que con ese fue con el que la mataron, 2 tiros en la cabeza y aquella serpiente falleció. Dice Joaquín que ahí por sobre el río se han visto serpientes muy grandes, pero el detalle está no en que las vean, el problema es a las que no las vean. Muchas serpientes no las alcanzas a ver, no alcanzas a saber que ahí están. Hay una historia de una serpiente que vive debajo del puente de madera. Esta serpiente ha sido vista, inclusive grabaron la narrativa de una persona de ahí mismo que dice que no los ataca, que la serpiente no ataca mientras tú no la molestes. Totalmente falso. La serpiente, lógicamente, si te metes a nadar, no te va a atacar nomás porque te metiste a nadar. Ella te va a atacar por hambre. Si ella acaba de comer, no te va a ir a hacer nada aunque pase junto a ti. Ella, cuando come una presa grande, dura 2 o 3 meses hasta que digiere aquello y luego vuelve a comer. O sea, no es como un puma, vamos. El puma necesita sacrificar un animal cada semana, cada 2 semanas para poder comer. La serpiente no. Pero es muy difícil para las personas saber cuando aquel animal está haciendo las cosas de una manera depredadora, porque no la ves, porque no la escuchas. Ella llega muy sutilmente, no sientes que se arrastra, no la puedes percibir. Si volteas a ver hacia los árboles o los mezquites, no la alcanzas a ver. O sea, es peligrosa por donde la veas, por donde le busques. Los animales que ellas atrapan son variados. Puede ser un coyote, un jabalí, un pavo, ahí hay mucho pavo, turqui, totola, guajolote, como le quieras llamar, pavo salvaje, hay muchísimo, pero eventualmente puede ser persona. ¿Cuál es el detalle? Si llegas a ir al río, evita en lo posible bañarte en sus aguas, al menos en esos lugares que ya tienes conocimiento. Como nunca te puede pasar nada, en un momentito te puede cambiar la vida, a ti o a uno de tus seres queridos te los puede llevar el animal. ¿Y para qué quieres problemas? Nunca me ha pasado nada, es correcto. Nunca he chocado, es correcto. Nunca me he caído o nunca me he tropezado, es correcto, puede ser, pero llega el momento que te puede pasar. Entonces no provoques algo que de antemano sabes que sí te puede suceder. Las serpientes que han visto en el río o cerca del río no es solamente una, son varias. Nada más que ven solamente una, dicen nada más hay una, no. Mira, cuando una serpiente tiene sus crías, pone sus huevos, no nace solamente una, hay ocasiones que nacen hasta 30 o 40. Imagínate cuántas puedan andar por ahí. Entonces no puede ser que digas no me va a pasar. Cuidado con ellas. Veían
vivían por ahí cerca del río, de Madera, un poquito más allá. Veían pasar una víbora en ocasiones cerca de una casa. Y te digo que la veían pasar porque la casa está arriba de una loma. Y por donde ella pasaba, el pastizal está bajito. Entonces la llegaron a ver pasar varias veces. Posiblemente en lo que ella hacía su traslado de su cueva, pasaba por cerca de la casa al río y luego comía. Hay ocasiones que la víbora, si está muy pesado aquello, se queda a la intemperie a que le dé el sol unos 2 días para que con el calor del sol le ayude a digerir y luego ya se arrastra para dentro de su cueva, acabar de hacer la digestión. ¿Por qué? Porque ella tiene que preocuparse de que no la vayan a pisar las vacas, de que no la vaya a atacar algún animal, porque ella está llena y no se puede mover bien, está indefensa. Entonces ellos buscan la manera de resguardarse y es cuando le llegaban a ver, cuando iba pasando, y dicen que estaba enorme. Le preguntaron a aquellas personas que si no tenían miedo. Claro que tenemos miedo, dice, pero cuando sabemos que pasa hacia el río, pues no vamos al río. Del río para acá sabemos que viene comida porque la vemos muy panzona. Por lo menos un mes no nos va a dar lata. ¿Tienen hijos? Sí tenían 2 hijos, pero cuando pasaba al río la víbora no los dejaban ir para allá. Cuando ya regresaba podían hacer lo que quisieran unos días. Ellos ahí en ese ranchito tenían una noria que ellos se habían hecho para no tener que ir al río por agua. La tenían cubierta. Entonces por ahí cada vez que necesitaban agua, por ahí sacaban agua para beber, para bañarse, para hacer sus quehaceres. Y comenta Joaquín de que en ocasiones se les llegaron a perder animales pequeños. ¿A qué me refiero con animales pequeños? Cabras, porque ahí no las tienen en cuartitos, les hacen un corral grande. Y dice que se le perdieron a ese hombre varias cabras. Una este mes, al fin de año otra, y así, o sea, no juntas. Entonces ellos pensaban en un principio que pudiera haber sido un puma, pero el puma cuando ataca deja rastros de sangre y no había nada. Nada más los animales muy nerviosos otro día, muy nerviosos, arrinconados en el cerco. Bueno, ¿qué pasó aquí? Las contaba y le faltaba una de las grandes, una cabra de 40 kilos. Imagínate lo que puede hacer con una persona, una serpiente, con un niño. Ellos optaron por liberar un poco el monte alrededor de la casa. Cada vez que podían cortaban un árbol y un árbol y un árbol para dejar un buen hueco entre el monte, porque ahí hay mucho pino. Entonces dejaron un buen hueco alrededor para que quedara como en un llano y ya no se acercaba tanto el animal. La mayoría de esos animales se acercan cuando hay mucha vegetación, porque es donde se oculta. Cuando saben que puede ser avistado, la presa no está fácil para ellos. Como el pasto es verde y ellas no son verdes, entonces pues es muy fácil identificarla. Un tronco que esté caído, caray, ¿qué pasó con ese tronco si no estaba ayer? Entonces por esa razón en esa casa nunca pudieron hacer nada, pero sí hay reportes de desapariciones de personas. Muchas veces dicen, bueno, salió al monte y no regresó. ¿Por qué? Se ha de haber caído en un barranco o voladero, como le quieras llamar, o por ahí y le picó una cascabel y no alcanzó a llegar y los buscan pero no los encuentran. Ha habido muchos casos de desapariciones, no nada más ahí, en muchos lugares, de personas que ya no regresan y dices, ¿por qué no? Que describen el canal de Yoito. Regresaron. Bueno, pues no regresaron porque pueden ser muchas cosas, pero entre los principales sospechosos son las serpientes gigantes. Y vuelvo a repetirte, no es una, son muchas las que hay, muchas. Ahora, ¿te las vas a encontrar fácil? No. He sabido de personas que les prohíben, los mismos habitantes de los poblados. Les dicen, mira, si vas a ir, porque llegan a comprar refrescos y papitas y cosas así a los pobladitos. Oye, ¿dónde vas a acampar? No, pues que allá junto al río. Acampa donde quieras, menos junto al río. ¿Por qué? Porque en los ríos llegan animales que te pueden comer. Junto al agua, llegan en la noche. La serpiente cuando tiene hambre, no crees que sale inmediatamente. Dura 2 o 3 días con hambre, ya sale de la cueva. Sale cuando ya nadie la ve. Se arrastra directo al agua. Bebe un poco de agua porque si toman agua y se espera. Por ahí se embosca buscando. Ellas con su olfato detectan dónde pasaron las presas y por ahí se esperan. Si esa noche no llega ningún animal, ahí se quedan hasta otro día. Todo el día se quedan ahí. Se asolean porque a la víbora le encanta el sol y a mediodía ya no, ¿verdad? A mediodía ya está por ahí camuflada y luego se vuelve a poner en posición de ataque hasta que llega aquello. Pero si anda por ahí una persona que esté acampando, ella lo detecta con la lengua, siente el sabor de la persona, entonces se acerca y es muy seguro que lo ataque. El ataque de un lobo, vamos a decir, es algo muy escandaloso, muy escandaloso. De un puma, igual, se escucha, inmediatamente escuchas que gruñe, que hace escándalo y el ruido del compañero te despierta. El de la serpiente no. Muchas veces llega y te duerme, te hipnotiza. Dicen que con el vaho, con el aliento, es como una especie de somnífero y te duerme profundamente. Luego se enreda, te quiebra, te traga y se retira. No queda ahí. La mayoría de los que van a campear van por la cuestión de que pues se quedaron en el bosque, van a pescar. La mayoría de ellos llevan
muy buenas cañas de pescar. Allá en la sierra hay pescado muy sabroso, inclusive hay trucha. La trucha es muy sabrosa, pero el problema no es ese. El problema es que vas directo a la tumba. No sabes con qué te vas a enfrentar. No son hombres que sepan rastrear, no son hombres que se fijen si por ahí pasó un rastro de una serpiente o llegó un puma. No se fijan. Ellos en la mañana se levantan temprano y si van a hacer sus necesidades por ahí, caminan directo atrás de un matorral y luego se vienen a buscar el desayuno o a preparar el desayuno, pero no se fijan en los detalles. ¿Por qué? Porque no son personas que estén acostumbradas al monte. No es lo mismo de una persona que viva por aquellos rumbos, que sabe de antemano en cuanto sale de su casa, que se asoma, por lo primero que hace es ver las huellas ahí alrededor. Las mujeres tienen mucho cuidado en eso. Lo que son los ranchitos, ellas barren todo el frente de la casa por las tardes y en la mañana se levantan a barrer, pero se fijan las huellas que hay antes de borrarlas. Por ahí los tarahumaras tienen mucho esa costumbre de fijarse todo lo que pisó en la noche. Si ven un rastro de una víbora, inmediatamente lo siguen. ¿Por qué? Porque allá la serpiente no puede andar cerquita de las casas, de ningún tipo, ni siquiera cascabel. ¿Por qué? Porque es peligrosa para la gente, muy peligrosa. Las víboras, todas, en su mayoría, causan temor en las personas. Hay unas que no hacen nada, hay unas que son ratoneras, que ayudan contra las plagas. Pero este tipo de serpientes, de las grandes, no son venenosas, pero sí son muy peligrosas para el ser humano. Demasiado. ¿Por qué? Porque una persona, vamos hablando de una persona de 70 kilos, esa persona la devoran y fácil duran ellas 3 meses sin comer, sin alimentarse. Es por eso que tienes que tener mucho cuidado. Es por eso que debes de alejarte lo más que puedas de ese tipo de lugares. Vas a visitar un lugar de esos, adelante, visítalo, pero siempre mira dónde te estás metiendo, siempre mira cómo están las cosas. No te metas nada más porque sí. Lleva quien te guíe, lleva quien te oriente, porque si te metes así nada más, pueden pasarte muchos detalles. Y más que nada, Que describen el canal de Yoito. hay que evitar las tragedias. Son las que hacen la diferencia entre una persona viva a una persona fallecida. Está una culebra que le dicen que es cruda, pero aquí aparece. Oye, pero sí es cierto que se come los becerros o no. Sí. ¿Qué tan grande Come. está más o menos? Está más o menos como este ancho y luego mide como 2 metros. Como 2 metros más o menos mide. Más o menos, pero se mete aquí. Y aquí es donde sabe andar. Sí, porque dicen que aquí abajo está muy profundo para adentro. Se pierde. ¿Y a ti te ha tocado verla? Sí, me ha tocado verla. ¿Y cuando la ves te asustas o qué piensas? No, sí, me asusto, pero Pero no ¿qué le pasa vamos a nada. hacer? No pasa nada. Pero si te metes a nadar aquí sí peligras que te Porque- coman, ¿no? Porque la víbora es normal. Si la busca, sí te va a atacar. Y si no la busca, no te va a atacar. Y a lo mejor ustedes están diciendo es que este chavo anda borracho, por eso está diciendo eso, pero no. Varias personas aquí en esta parte de Chihuahua la han visto. Vamos ahorita también a buscar otras personas que la hayan visto, ¿verdad? Porque hay varias personas que la han visto, no nomás tú. Y Sí. personas que pues que no andaban borrachas. Ni tú tampoco, ¿verdad? No has tomado casi No, nada. no. Nada. ¿Todo bien? Salió, la culebra salió de allá. Y aquí estábamos todos tirados allí. Cuando empezaron a... Que la víbora, que la culebra. Sí. ¿Pero cómo dices que le dicen? Coroa. 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 Porque es la víbora más grande que puede haber aquí. Sí, estos ríos grandísimos. Porque una culebra chiquita no es chiquita. Eso sí.